Bien, entonces, sean bienvenidos. Les decía que estábamos abordando un poco de análisis de Fourier, ¿no? Esto con miras a saber manejar lo que se conoce como análisis espectral, ¿no? Análisis espectral que vamos a utilizar ya en temas de comunicaciones per se, ¿ok? Bueno, entonces, habíamos dicho un par de cosas ya importantes. La más importante quizá era pues que nuestros sistemas lineales invariantes en el tiempo, tienen un comportamiento peculiar cuando tienen como entrada exponenciales, señales exponenciales. Dijimos pues que sus salidas también son exponenciales, ¿cierto? Entonces, aquí pues voy a dibujar así rapidito de manera esquemática. Si yo tengo pues un sistema LTI, ok, pueden confirmarme que me escuchan bien, estimados, por favor. Gracias. Buen día, ingeniero, se escucha bien. Se Buen escucha. día, Ok, sí se escucha bien. gracias. Se escucha bien, Gracias. ingeniero. Bueno, ya está. Fíjense, entonces, si yo tengo un sistema LTI, les dije, y yo tengo una entrada que es una exponencial, entonces la salida va a ser otra exponencial. ¿Y cuál es la relación entre ellas? De hecho, es la misma, es la misma. La misma entrada, vamos a tener una salida, pero multiplicado por una amplitud compleja. Si la exponencial, si la señal exponencial de entrada es una exponencial compleja en general, ¿verdad? Entonces, habíamos platicado, por ejemplo, si yo tengo la forma, si la propongo de esta manera, E a la ST, ¿verdad? Donde S es un complejo. Aquí no hay ningún coeficiente, ¿verdad? Pero podría haber un coeficiente cualquiera, a saber, A, por ejemplo. Entonces la salida va a estar igual multiplicada por el coeficiente A, el exponencial, y en general, pues la constante que acompaña le llamamos H, ¿no? Entonces, por eso decimos que, repito, en un sistema LTI, si tengo una entrada exponencial, la salida es también la misma entrada exponencial multiplicado por una constante. Si esto tiene una constante, entonces, pues igual aquí en la salida vamos a tener pues otra constante. Entonces, por eso decimos que estas exponenciales son funciones propias, ¿verdad? O autofunciones, podríamos decirles también, del sistema. Y esta H es lo que conocemos como autovalor, el autovalor o eigenvalor o valor propio. Y encontramos además que mediante la integral de convolución, que nos da la salida para cualquier sistema LTI, que h de s está dado por esta expresión, donde h minúscula es la respuesta al impulso que caracteriza al sistema. Recordarán que en los sistemas LTI la respuesta al impulso caracteriza al sistema, ¿cierto? Entonces solo es de hacer esa integral para calcular pues este coeficiente en la salida. ¿Okay? Entonces, repito, las exponenciales son funciones propias de sistemas LTI, ¿cierto? Y eso es como que importante en cuanto a los sistemas LTI, pero digamos, hay algo pues que es igual o más importante, pero a nivel matemático, ¿no? Y es que precisamente cualquier función, viéndolo desde este punto de vista, cualquier entrada periódica puede escribirse precisamente en términos de exponenciales complejas, ¿cierto? Lo habíamos dicho. Y en ese sentido es que nos encaminamos a la serie de Fourier. Repito, casi cualquier función periódica puede escribirse en términos de exponenciales complejas. Y aquí vamos a agregar, recuerden, relacionadas armónicamente, ¿okay? Entonces, de forma general, les decía, si mi entrada es tiene esta forma, no solo una exponencial, sino pues la suma de exponenciales, entonces la salida será igual, multiplicada por coeficientes, claro, diferentes a los de la entrada, de hecho, multiplicado por esa h que se puede encontrar como arriba. Y
Y hablando de esta representación de señales de entrada, pueden visualizarlo, o en general cualquier señal periódica, vimos, al momento lo hemos aceptado así, que eh, cualquier función, casi cualquier función periódica, puede de hecho eh, desarrollarse en una suma infinita de exponenciales complejas relacionadas armónicamente, ¿ok? Relacionadas armónicamente. Y por eso hicimos como que un corto repaso de lo que eran señales relacionadas armónicamente, ¿ok? ¿Se acuerdan? Son señales que tienen esta forma, con K barriendo de menos infinito a infinito. De tal manera que la representación en serie de Fourier tiene esta forma, ¿ok? X de t es una suma de los coeficientes por esas exponenciales relacionadas armónicamente, ¿cierto? Y hemos de recordar, pues, que las condiciones que deben obedecer las funciones para tener representación en serie de Fourier se conocen como condiciones de Dirichlet, ¿ok? Y pues les había adelantado que son pocas, o sea, la gama de funciones que incumple las condiciones de Dirichlet son funciones, pues, de hecho, atípicas, este, no sé, casi que artificiales, o sea, en física, por ejemplo, no encontrarán, sino que son precisamente funciones muy, muy raras, ¿ok? Y habíamos pues empezado a percibir eh, cómo pues funciones pueden ponerse de esa manera. Y entonces yo les propuse, miren esta función, que precisamente está en esa forma, como una suma de exponenciales relacionadas armónicamente, eh, donde los coeficientes a sub k, ¿verdad? Que de ahora en adelante le vamos a llamar coeficientes de Fourier, tienen valores particulares. Entonces les dije, si hacemos una expansión de eso, de esa suma, recuerdan que reordenamos, entonces lo que nos quedaba es una función x de t dado por esto, de hecho, que es una suma de una constante y algunos cosenos. Y en efecto, esa función eh, es una función periódica, ¿no? En cuanto a las condiciones de periodicidad para sumas de funciones, les dije que les iba a poner un documento, ¿verdad?, sobre los resultados, las condiciones que deben cumplirse. Todavía lo tengo en mente en el aula virtual para que repasen. Ahora, lo importante aquí es reconocer que si yo tengo esta función, su representación en serie de Fourier es esto que está arriba. O al revés también, tengo esta representación en serie de Fourier, es totalmente equivalente, según vimos, a esta función. ¿De acuerdo? Entonces, así pues, pensemos no en esta función, sino en cualquier otra periódica y así aceptar que puede tener representación en serie de Fourier. ¿Okay? Vimos además, ¿verdad? Esto es como un pequeño repaso, ¿no? Porque ayer no tuvimos clases, sino que estuvimos viendo la planificación y otras cosas. Entonces, vimos además que si x de t es real, estos coeficientes a sub k cumplen una condición particular, si x de t es real, como ocurrirá con nosotros, ¿no? No sé, en procesos físicos, de ingeniería, etcétera. Entonces, en ese caso, los coeficientes a sub k cumplen, en general recuerden que los coeficientes a sub k son complejos, entonces cumplen que a sub k igual a sub menos k complejo conjugado, o al revés, a sub k complejo conjugado igual a sub menos k. ¿Ok? Entiéndase, por ejemplo, el valor a sub 1, ¿verdad? Puede ser a más jb en forma rectangular. Eh, a sub 1 igual a más jb, a mayúscula más jb mayúscula. Es un coeficiente complejo, pero el correspondiente a sub menos 1, entonces no sería a más jb, sería a menos jb. Entonces, si todos los coeficientes, de acuerdo, a sub k y a sub menos k, cumplen con la condición, como el ejemplo descrito, entonces lo que vamos a tener, pues, es una función real, ¿no? Claro, el coeficiente de en medio, ¿verdad? Sub cero, que no tiene pareja, digamos, automáticamente cumple eso, por supuesto. Bueno, pues,
Entonces, ese es un primer resultado importante, ¿no? Y incluso lo demostramos así de forma general, ¿no? Ahora, antes de como que de construir en efecto, dos cosas. Primero, una forma genérica de calcular los coeficientes de Fourier a sub k antes de proceder a eso, y también de representar las funciones en términos de series de Fourier, habiendo conocido los coeficientes, porque si se fijan, básicamente conocer los coeficientes a sub k eh, es lo necesario, ¿verdad? Para poder hacer el desarrollo en series de Fourier, porque lo otro es una exponencial, ¿no? Son exponenciales relacionadas armónicamente. E a la j omega sub 0t, a la 2j omega sub 0t, e a la menos 2j omega sub 0t, etcétera, ¿no? Entonces, si yo conozco los coeficientes de Fourier, básicamente conozco su desarrollo en serie de Fourier. ¿Están de acuerdo? Pero antes de enfocarnos en ello, hay unas formas eh, alternativas de expresar una función. O sea, si ustedes lo ven acá, está en términos de a sub menos 5, e a la menos 2, menos 5j, omega sub 0t, y así. O sea, exponenciales complejas. Claro, recuerden que esta exponencial compleja tiene una forma particular. En general, esto es e a la s, ¿verdad? S, una constante compleja, un número complejo S, pero en el análisis de Fourier nos interesa S igual a J omega, ¿no? Eso es importante reconocer. S igual a J omega. Como que la generalización, sabrán, ya no se le llama serie de Fourier, sino son otras series, ¿verdad? Que podemos citar más adelante y están aquí igual en su libro de señales, ¿verdad? Este, en el lenguaje de transformadas, ya no hablaríamos de la transformada de Fourier, sino con S igual a un complejo completito, no solo la parte imaginaria, la transformada de Laplace, ¿no? ¿Okay? Entonces, repito, en análisis de Fourier nos importa esa frecuencia S igual a J omega o J omega sub 0. Bien, entonces, volviendo a otras formas, otras representaciones de alguna manera diferentes, fíjense, estas exponenciales podemos cambiarlas por cosenos, se nos ocurre, ¿no? Porque por la fórmula de Euler, si están de acuerdo. Entonces, podemos sacar el primer término, ¿verdad? Que en ingeniería le conocemos como término de C. Entonces, a sub 0, para acá igual a 0, lo tengo acá, si se fijan. Y el otro reordenamiento en la suma lo puedo poner como dos sumas, ¿no? La suma para acá igual a 1, o sea, todos los coeficientes positivos, y aquí todos los coeficientes negativos, es totalmente válido. Y el término de en medio sale de esas sumas, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, es lo mismo. Ahora, si la serie es real, dijimos que los a sub menos k igual a sub k complejo conjugado. Entonces, estas formas, repito, aplican cuando la función es real. Y de hecho, repito, en ingeniería, en física, es de vital interés. ¿Okay? Entonces, cuando los coeficientes cumplen con esta condición, los complejos conjugados de a sub k son igual a sub menos k. Entonces, recuerdan que también podemos cambiar, para el caso, los complejos conjugados de esto, sería reemplazar, primero, ¿se acuerdan que en una exponencial e a la menos ja, el complejo conjugado es simplemente e a la ja, ¿de acuerdo? Es fácil verlo si lo pasan a rectangular. Entonces, aquí tendría a sub 0 más este primer término, que es este mismo que está arriba, y este otro, ¿verdad? Que si complex conjugate, se recuerdan, tenía que poner en vez de k menos k. ¿Okay? Así que lo que tendríamos es precisamente para un complejo, cuando sumamos el número complejo más su complejo conjugado, ¿cierto? Entonces lo que tendremos es dos veces la parte real. O sea, sumen, por ejemplo, a más jb
y su complejo conjugado, A menos JB. Entonces, la parte imaginaria, A más JB, sumado al menos JB, entonces se va a hacer 0 la parte imaginaria. A más JB, le sumamos A menos JB, el JB con el menos JB se hace 0. Y solo no me quedaría 2 veces la parte real, ¿cierto? Entonces, eso es general. Si yo sumo un complejo Z más su complejo conjugado, entonces va a quedar 2 veces la parte real, 2 veces la parte real del número complejo, ¿ok? Ok, solo quería apuntar algo más aquí, permítanme. Ok. Ok, vamos a ver, solo para que quede más claro esto aquí, recordemos la condición A sub menos K igual a sub K complejo conjugado, ¿verdad? Entonces, al sustituir esta condición aquí arriba, o sea, los A sub menos K, los cambiamos por A sub K complejo conjugado. Entonces, hemos cambiado solamente este término, ¿verdad? A sub menos K igual a A sub K complejo conjugado. Aquí está. Y aquí pues quedaría igual, ¿verdad? Ok, repito. Si x de t es real, entonces se cumple la condición A sub menos K igual a sub K complejo conjugado. Así que si cambiamos este A sub menos K por A sub K complejo conjugado, lo que quedaría es esto. Así que la ecuación quedaría así. Y al comparar este término con este, notamos que son complejos conjugados, ¿verdad? Está claro, porque, ¿se acuerdan? Aquí tenemos el producto de un complejo por otro complejo en forma exponencial o forma polar. Y el complejo conjugado de ese producto es demostrable, sería el producto de los complejos conjugados. A sub K, complejo conjugado, por E a la I o E a la J K omega sub 0 T, complejo conjugado, que solo hay que ponerle un signo negativo. Entonces se entiende pues que cuando imprimo esta condición arriba, entonces lo que me va a quedar es este complejo conjugado de este, ¿cierto? Y pues a partir de ello, cuando son complejos conjugados, lo que me va a quedar es 2 veces la parte real. Aprovechando ese hecho, entonces, tendría la siguiente forma. A sub 0 más 2 veces la parte real del complejo conjugado arriba descrito. ¿Okay? Y ahora sí, podemos hacer nosotros uso de la fórmula de Euler. Bueno, pues primero podemos plantear el A sub K minúscula como en forma polar. Recuerden, este es un complejo. Entonces puedo plantearlo como una magnitud o una norma, A sub K mayúscula, este sí es real, ¿verdad? Por E a la J teta sub K, donde esta es la fase, ¿cierto? De tal manera que x de t me quedaría 2 veces la parte real de este complejo, que en forma polar lo he puesto de esta forma, A sub K a la J Ingeniero, teta sub K, ¿sí? Adelante. disculpe, pero la propiedad de arriba de la suma del número complejo con su conjugado, que es igual a 2 veces el real del Ujú, número, ujú. ajá, solo aplica para para los coeficientes de Fourier. Eh, no, Mm, ya, sí, sí, no había visto. No, como le cité la propiedad de cuando tenemos un producto, ¿verdad? De producto de dos complejos. El complejo conjugado del producto es el producto de los complejos conjugados. ¿De acuerdo? Sí, Ajá. Bueno, entonces, volviendo aquí, compas, les decía que si ponemos azúcar en forma polar, lo sustituimos aquí, entonces ya podemos sumar esta exponencial con esta, ¿cierto? Entonces, por propiedad de exponenciales queda esta suma y logramos pues poner x de t en forma de coseno, si se fijan. A sub 0 más 2 veces, recuerden que este 2 sale de aquella propiedad de, del complejo más su complejo conjugado de 2 veces, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esto que está aquí. Entonces, lo que quedaría es esto, ¿verdad? Entonces, fíjense que esta es otra forma, quizá más común, de expresar la serie de Fourier, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí
el objetivo es, si nosotros tenemos una función cualquiera, ¿cómo encuentro su representación en serie de Fourier? Bueno, pues puedo encontrarlo de esta manera y si se fijan, lo complicado o el requerimiento básicamente sería encontrar estos coeficientes A sub k y A sub 0, por supuesto que ya sabemos cómo calcularlo. Perdón, no sabemos cómo calcularlo, pero pronto lo veremos. Bueno, pues otra manera, este es en forma de coseno, ¿verdad? Recuerden, este es real de plano, x de t es real, pero aquí solo tenemos funciones reales, ¿no? En la forma de arriba, de alguna manera es como más general porque involucra funciones que no necesariamente tienen que ser reales, ¿cierto? Aunque siempre en ambos casos, recuerden, periódicas, ¿sí? Bueno, una última forma, estimados, es la siguiente. Si A sub k, ¿se acuerdan que lo había expresado en forma polar, ¿no? Disculpa si me estoy deteniendo demasiado en esto. Seguro que muchos ya lo tienen muy en mente. Pero bueno, si este A sub k lo expreso ya no en forma polar, como lo dice acá, sino pensémoslo en forma rectangular, ¿no? Entonces, podemos expresar la forma rectangular como B sub k más JC sub k, ¿no? Entonces, si sustituimos, ¿se acuerdan? Va a quedar dos veces la parte real del A sub k, que es esto que está en morado, por este exponencial. Y bueno, esta la pueden cambiar por fórmula de Euler a esta forma, ¿verdad? El coseno de k omega sub 0t más i, j veces el seno, ¿no? Y acá, pues tienen este constante compleja. Pueden utilizar propiedad distributiva. Evidentemente les va a quedar 4 términos, este por este, este por este, este por este y este por este. Esos 4 términos están acá, pero no perdamos de vista el b sub k y el c sub k aquí, ¿no? Y finalmente pueden notar que aquí tengo b sub k coseno de k omega sub 0t. Y aquí tengo menos c sub k seno de k omega sub 0t. Noten que esto acá es la parte real del imaginario que está entre corchetes, perdón, el complejo que está entre corchetes. Entonces, esto está en forma rectangular, si se fijan. B sub k coseno de k omega sub 0t menos c sub k seno de k omega sub 0t. Este surge de este por este más este por este, porque i por i es menos 1, j por j es menos 1. Esto es real, no hay nada imaginario acá. Esta es la parte imaginaria de todo este complejo. Y esta es la parte, perdón, esta es la parte real de todo este complejo. Y esta es la parte imaginaria, ¿no? O sea, se ve claro, ¿no? Esta es la parte real y esto es la parte imaginaria. Entonces, recuerdan que en la fórmula que teníamos arriba dice 2 veces la parte real. La parte real es esta, ¿cierto? Así que finalmente me quedaría a sub 0 más 2 veces la suma de la parte real de todo este complejo, que nada más es esto. Así que esta es otra forma, diría yo, quizá la forma más común en métodos introductorios matemáticos, ¿se acuerdan? Para el cálculo de la serie de Fourier. Encontrábamos pues los coeficientes b sub k y c sub k que acompañan al coseno y los senos que están pues relacionados armónicamente. Ok, entonces son 3 formas, ¿verdad? Que podemos utilizar para el desarrollo en series de Fourier, claro, siempre y cuando las funciones sean reales, periódicas. Y repito, la forma más general que tenemos a la mano es esta que está aquí para nosotros, porque no solamente es una representación para funciones periódicas reales, sino también para cualquier función compleja periódica. ¿Okay? Bien, entonces ya vamos a ver cómo calcular esos coeficientes, no sin antes hacer como un pequeño ejemplo de lo que hemos platicado. Fíjense, en cuanto a sistemas LTI y la salida, fíjense, vamos a ver. Supongamos lo siguiente, esta función creo que es la misma que habíamos tenido arriba, ¿se acuerdan? Si no estoy mal, segundo más. Es esta, ¿cierto? Dijimos, supongamos esta suma resultó ser lo mismo que esta función. Viéndolo al contrario, esta función periódica, su representación en serie de Fourier es esta, ¿no? Etcétera. Ahora,
vamos un poco más. Hemos logrado con ello, digamos, entender la representación en Fourier de la función descrita arriba, 1 más el coseno y no sé qué cosa. Ahora bien, enfoquémonos en la respuesta de un sistema LTI ante una entrada de este tipo, ¿verdad? La pueden visualizar de esta forma o la pueden visualizar como de esta forma. ¿Okay? Entonces, supongamos que tenemos una entrada de este tipo, cuya representación en serie de Fourier es esta, ¿no? Con coeficientes dados por estos. ¿Okay? Entonces, tratemos de enfocarnos en la salida de un sistema LTI. Entonces, recordando un poco, si esa señal es la entrada, entonces, en primer lugar, un sistema LTI se caracteriza por una respuesta al impulso. Supongamos que la respuesta al impulso está dado por E a la menos T por U de T. ¿No? Déjenme cerrar esta vaina aquí. Okay, repito, es un sistema LTI caracterizado por su respuesta al impulso, por supuesto. Y supongamos que la respuesta al impulso, esto es, la salida cuando la entrada es un impulso, es un escalón multiplicado por una exponencial decreciente. O sea, la respuesta al impulso se ve como esto, ¿no? Recordemos que está recortado, solo existe para t mayor que 0. ¿Okay? Entonces, si la entrada, en efecto, en general, ¿verdad? Es una combinación lineal de exponenciales complejas, dijimos que la salida va a ser también una combinación lineal de exponenciales complejas. Nada más que cada uno de los términos va a estar multiplicado por h, ¿no? Y eso vino de la propiedad de convolución, si se recuerdan, si no lo repasan. Entonces, esa h mayúscula perfectamente se puede encontrar con esta integral, habíamos dicho, y traten de que traten de que se quede grabada en su corazón, porque está estrechamente relacionado a la transformada de Fourier. ¿Okay? Pero al momento veámoslo como coeficientes nada más, ¿verdad? H que dependen de K y omega, ¿no? ¿Ok? Entonces, podemos calcular esa H, recuerdan, por la integral de H por E a la menos JK omega sub 0, es una integral de menos infinito a infinito. En este caso ya tenemos la forma particular de la respuesta al impulso H. Que es, recuerdan, E a la menos T por U de T. Entonces, aquí tendríamos H de tau, E a la menos tau por U de tau, por E a la menos JK omega sub 0 tau. Entonces, tenemos que integrar esto. Afortunadamente, esta integral es sencilla. Aquí tendríamos E a la menos, propiedades exponenciales, E a la menos J y tau. Podemos sacar factor común. E a la menos tau por 1 más I K omega sub 0, como está acá. ¿Ok? Y recordemos que como el escalón lo recorta, no hay absolutamente nada de menos infinito a 0, podemos integrar de 0 a infinito. Y el integral de una exponencial, pues, es sencillo, ¿no? Es la misma exponencial, recuerdan que dividen entre este valor. Entonces, esta sería la antiderivada. Y si integramos de 0 a infinito, entonces en infinito esa vaina se va a hacer 0, porque va a quedar menos infinito aquí. Y solo me va a quedar evaluado en 0. Perdón, ¿alguien dijo algo? Aquí tienen el micrófono abierto. Y en 0, entonces quedaría este valor, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estos son los coeficientes que acompañan a las exponenciales en la salida, ¿cierto? Si se fijan, es h de k omega sub 0. O sea, el k nos sugiere que son varios valores, ¿no? Para cada uno de los k. Ahora, volviendo acá, ¿se acuerdan? Y de t era la suma, ¿sí? En general, la suma de menos infinito a infinito de a sub k por h, que acabamos de calcularlo, por e a la k omega sub 0t. Entonces, a todos estos coeficientes, a sub k multiplicado por los h calculado por integración, le podemos llamar b sub k. A todo esto le podemos llamar b sub k. O sea, serían los coeficientes de la salida. Para la entrada tenemos coeficientes a sub k. Para la salida tenemos coeficientes b sub k, que son el producto de los coeficientes de la entrada multiplicado por esas constantes complejas que acabamos de encontrar para el ejemplo particular. ¿Okay? Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, nuestra entrada tiene coeficientes a sub k ya conocidos, supongamos. Entonces, esos coeficientes a sub k multiplicado por h, que lo acabamos de encontrar, son nuestros b sub k.
de tal forma que podemos calcular nuestros diferentes B sub K a partir de A sub K por H de 2 pi K. ¿Okay? Y para ser más explícitos, ¿verdad? Si la entrada entonces tiene coeficientes, ¿se acuerdan? Los mismos que había presentado antes, 1, un cuarto, un medio, un tercio para estos valores de A sub K. Entonces la salida es fácilmente calculable porque son los mismos coeficientes multiplicados por las funciones H que acompañan. O sea, esto tendría que evaluarlo. Por ejemplo, H de omega sub 0 correspondiente a K igual a 1. Entonces quedaría 1 más 1 entre 1 más J omega sub 0. Entonces ese es el coeficiente correspondiente para K igual a 1. O sea, sería este, ¿cierto? ¿Ok? Y similarmente para todos los demás, recordando que omega sub 0 es igual a 2pi en este caso. Entonces ya sabemos que la entrada, se recuerdan, era real, evidentemente, porque los coeficientes cumplían con A sub K igual a A sub menos K complejo conjugado. En efecto, eran reales los coeficientes, ¿no? Como lo ven aquí arriba, así que inmediatamente cumple con esa condición. Entonces, noten que los coeficientes de la salida, compás, también cumplen con eso. Fíjense, B sub 1 es un cuarto por 1 entre 1 más 2 pi j. Y B sub menos 1 es lo mismo, solo que aquí hay un signo negativo. Recordarán de su curso de variable compleja que esto es el complejo conjugado del otro, ¿no? Noten que esto no está en su forma estándar, por ejemplo, A más JB, sino que, digamos, en el denominador tenemos como un complejo en forma rectangular, pero es demostrable que el complejo conjugado de este es este, o viceversa. Y lo mismo para todos los demás. Lo importante reconocer aquí es que, en efecto, la salida también es real, ¿no? La salida también es real, ¿ok? Y yo creo que se puede ver fácilmente precisamente con la convolución, porque la salida será la convolución de la entrada, que es real, por la respuesta al impulso, que también es real. Entonces se espera que la salida sea real. Y se ve claramente aquí, pues, que en efecto también va a ser real porque, porque los coeficientes de la salida cumplen con la condición que ya habíamos nosotros encontrado. Los B sub K son igual a las B sub menos K complejos conjugados, o al contrario, los B sub menos K son los B sub K complejos conjugados, ¿de acuerdo? Entonces, como cumple con esta condición, los coeficientes eh, y la salida le hemos expresado pues también como en serie de Fourier, entonces la salida debe ser real, ¿cierto? Y repito, se puede hacer el match, lo pueden verificar a partir de la convolución de dos reales, dos funciones reales, muy bien. Entonces, aquí tengo la salida, ¿no? Fíjense. Y son 5 términos también, ¿verdad? Los corresponden 6 términos. 1, 2, 3, B sub 0, B sub 1, B sub menos 1, B sub 2, B sub menos 2, B sub 3, B sub menos 3. Son 7 términos. ¿Ok? Entonces, claro, ustedes pueden sumar todas las funciones resultantes aquí. Por ejemplo, Y sub 0 correspondiente al valor o al término que tiene como coeficiente a B sub 0, ¿no? E igual, pueden agarrar este coeficiente y este, ¿se acuerdan? Y bueno, este está multiplicado por un exponencial, este está multiplicado por otra exponencial relacionada armónicamente. Lo cambian, ¿verdad? Por la fórmula de Euler y les va a quedar un solo término senoidal, ¿cierto? Y lo mismo, agarran este y este, claro, multiplicado por sus exponenciales armónicas, entonces les va a quedar un solo término. O sea, la misma historia que habíamos hecho con esta función, ¿se acuerdan? Teníamos esto, entonces lo pasamos a esta forma. Lo mismo pueden hacer con la salida, ya que los coeficientes están relacionados de manera sencilla. Entonces, si lo hacen, les va a quedar una función aquí trigonométrica, aquí otra y aquí otra. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 funciones. Entonces, si esas funciones las vemos individualmente, la función constante sería esta. La primera sería un medio de coseno de 2 pi t.
repito, viene de los dos términos que involucran a B1 y B sub menos 1. Lo mismo con X2, involucra a B2 y A sub menos 2, con X3, B sub menos 3 y B sub 3. Entonces, si suman todo eso, pueden sumar esta con esta, les va a quedar esta función. Pueden sumar las tres funciones, les va a quedar esta. Y pueden sumar todos los términos, X sub 0, X1, X2, X3, y les va a quedar esta. Bueno, pues van a obtener también una función pues construida con combinación lineal de señales relacionadas de forma armónica. Perdón. Este es para la entrada. Me disculpo, este es para la entrada, lo que habíamos hecho. Para la salida, entonces sería esto, ¿no? Ok, para la salida sería esto. Pero misma historia, misma historia. Y repito, esto está relacionado con B sub 0. ¿Sí? Esta está relacionada con B1 y B sub menos 1. Esta con B2 y B sub menos 2. Y esta con B3 y B sub menos 3. ¿Okay? Etcétera, etcétera. Entonces la salida va a ser esto que está acá. Muy bien. Entonces, vamos, que podría ser, entonces, podríamos nosotros pensar en algo al contrario de lo que acabamos de hacer recientemente. O sea, habíamos nosotros dicho, supongamos una función que consta de una suma de términos de exponenciales relacionadas armónicamente. Entonces obtuvimos esto, ¿no? Ahora pensemos al contrario. En efecto, yo les dije que era sencillo hacerlo. Pensemos en una función como esta y tratar entonces de encontrar su representación en serie de Fourier. Y pues precisamente, veámoslo a partir del siguiente ejemplo. Si yo tengo esto acá, fíjense, es algo muy similar a lo que habíamos hecho arriba, a la función que teníamos arriba. Si hacemos una expansión con la fórmula de Euler, entonces este seno omega sub 0 lo podemos cambiar como e a la menos i omega sub 0t menos e a la menos i omega sub 0t entre 2j, se recuerdan, ¿verdad? Y el coseno es una cuestión similar, solo que quedaría más y solo quedaría entre 2. Lo habíamos repasado. Entonces, en forma exponencial vamos a tener esto, podemos reordenar y vamos a encontrar los coeficientes de Fourier de forma clara con mera observación. Esto es, este está claro que es el valor de C, ¿cierto? Es el A sub 0. Esto aquí sería, por ejemplo, A sub 1 y este el A sub menos 1. ¿Cómo lo reconocen? Por la relación armónica de las exponenciales. Aquí tengo omega sub 0, le acompaña un 1. Y aquí tengo un omega sub 0 y le acompaña un menos 1. O sea que este es el valor correspondiente a K igual a 1 y este a K igual a menos 1. Por eso es que bauticé E a la 1 y A la menos, perdón, A sub 1 y A sub menos 1, ¿verdad? Etcétera. Lo mismo pueden hacer con este, A sub 2 y A sub menos 2. Cualquier otro valor para A sub K y A sub menos K son 0, ¿de acuerdo? El punto es que con esas coeficientes ustedes pueden hacer dos cosas, construir la señal, en efecto, y bueno, pues también notar que A sub 1 y A sub menos 1 son complejos conjugados, A sub 2 y A sub menos 2 son complejos conjugados, etc. Y A sub K igual a 0 para cualquier otro valor de K. El punto es que se cumple la condición aquella que nos garantiza que la función es real. Y sabemos que lo es, pues aquí arriba está la función real, ¿cierto? Bueno, es importante ir notando lo siguiente. Esos coeficientes, por supuesto, ¿se acuerdan? Es la suma desde K igual a menos infinito, infinito, pasando por 0 también, de los A sub K por E a las exponenciales relacionadas armónicamente. Entonces, esos coeficientes, en efecto, son coeficientes discretos, ¿ok? A sub 0, A sub 1, A sub menos 1, A sub 2, A sub menos 2, A sub menos 3, A sub 3, etc. Entonces, nosotros podemos hablar de estos diagramas en los que nosotros podemos graficar los coeficientes, ¿ok? Y esto va a venir siendo una cosa común para nosotros en comunicaciones, ¿ok? Claro, aquí tenemos nosotros constantes complejas, o sea, coeficientes complejos. No puedo graficarlo con un par de ejes coordenados. Sí involucro acá, aquí como eje horizontal. Entonces, lo que puedo hacer nada más es decir, plotear
las normas de los complejos y plotear las fases de los complejos. Noten que aquí estamos en forma rectangular, pero este complejo tiene una norma y una fase. La norma es la raíz de 1 cuadrado más un medio cuadrado y la fase es la tangente inversa de un medio, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, si yo ploteo esos coeficientes, verán que, pues, claro, son discretos en el sentido de que cae discreto, ¿verdad? Y cada uno de esos coeficientes tiene una magnitud y también tiene una fase. Entonces se muestran estas gráficas de magnitud y fase de los coeficientes de Fourier de la señal que acabamos de describir. Y vamos a terminar con esto. Los A sub k aquí, los coeficientes de la serie de Fourier para esta función particular, que es real, por cierto, se obtuvo fácilmente por observación al utilizar la fórmula de Euler. Pero podemos como que recordar la metodología general para encontrar los coeficientes azúcar. No me voy a detener en la demostración per se, porque ya lo hicieron en algún momento. Pasa por agarrar otra exponencial, ¿verdad? E a la menos j n omega sub 0k, multiplicar ambos lados y validar validar ciertas condiciones, ¿verdad? Que llevan como consecuencia a lo siguiente, que esos A sub K, ¿verdad? Los puedo calcular de la siguiente manera. Fíjense, 1 entre t sub 0, donde t sub 0 es el periodo fundamental de la función periódica para la cual estoy calculando la expansión en Fourier, por la integral de 0 hasta t sub 0, esto en realidad puede integrarse en el periodo como nosotros querramos, no necesariamente de 0 a t sub 0, sino precisamente en cualquier intervalo de longitud t sub 0. Por ejemplo, podría ser de menos t sub 0 medios a t sub 0 medios, etc. El integral involucra integrar la función, ¿verdad?, por esta exponencial, ¿no? Entonces es muy sencillo calcular, repito, los coeficientes de Fourier. Y aquí, de nuevo, los pongo. 1 entre t sub 0 por la integral en un periodo de la función periódica x de t por e a la menos jk omega sub 0 t de t. Entonces, con esto yo calculo los coeficientes de Fourier de la función periódica x de t. Con solo hacer esa integral, entre comillas, con solo hacer, la verdad, veremos que a veces podrán no converger. Y ahí es donde vienen pues, las condiciones necesarias para que una función tenga representación en series de Fourier, ¿no? Esto es, veremos que cuestiones como esas surgen en las condiciones de Dirichlet. Ahora, decía que si nosotros calculamos los coeficientes de Fourier, básicamente hemos logrado obtener una representación en serie de Fourier de la señal, porque si yo tengo los coeficientes A sub k, recordemos de la definición, que con solo multiplicar esos coeficientes por esta exponencial, e a la jk omega sub 0t, entonces ya tengo la función como tal. ¿Sí? Es así de sencillo. Si yo tengo una función periódica x de t, calculo los coeficientes de Fourier mediante esta expresión que le podemos bautizar como ecuación de análisis. Una vez obtenidos esos coeficientes, básicamente ya tengo la representación en serie de Fourier, porque estas exponenciales ya las conocemos. Solo son exponenciales relacionadas armónicamente, ¿no? Con k igual a menos infinito hasta infinito. ¿Okay? Entonces, ustedes pues, tuvieron su tiempo para hacer el cálculo en el pasado de esos coeficientes de Fourier, ¿no? Y aquí, pues, aquí, por ejemplo, este seno omega sub 0t, tienen dos opciones. La más fácil es irse por Euler, reemplazar entonces por las exponenciales que les da la fórmula de Euler y ver fácilmente que A sub k igual a 1, A sub 1 y A sub menos 1 son 1 entre 2j y menos 1 entre 2j respectivamente. De inmediato reconocen esos coeficientes espectrales o coeficientes de Fourier y A sub 0, 0, si están de acuerdo. De hecho, cualquier otro A sub k igual a 0. Entonces, inmediatamente has encontrado los coeficientes de Fourier. Esa es una forma. La otra forma es hacerlo metódicamente. O sea, agarrar esta ecuación y encontrar los A sub k en general, ¿cierto?
Ok, entonces, bueno, pues aquí no está hecho, pero lo pueden hacer a manera de ejercicio. Entonces, repito, para encontrar los coeficientes, ecuación de análisis. Y la representación en serie de Fourier no es más que la ecuación de síntesis. Le podemos llamar ecuación de síntesis. ¿Okay? Eh, ahora, vamos a ver, aquí solo lo voy a dejar planteado si quieren. Esta onda periódica cuadrada, ¿verdad? Es una onda típica. Fíjense, o sea, es un tren de pulsos cuadrados, ¿verdad? Se entiende. Estas ondas cuadradas van de menos infinito a infinito, ¿ok? Entonces, es integral, perdón, es periódico. Esta función es periódica. Entonces, como es periódica, puede tener representación en serie Fourier siempre y cuando cumpla con las condiciones de Dirichlet. Y verán que, en efecto, esta función, a pesar de tener discontinuidades evidentes, cumple con las condiciones de Dirichlet. Solo que acá, y esto era objeto de controversia, ¿se recuerdan? Allá con los autores que citamos al principio, en nuestra reseña histórica, porque algunos decían que no era posible que exista una representación en series armónicas que pueda simular estas discontinuidades. Y fíjense que en algún sentido tuvieron razón porque no se logra como que al 100% eso, ¿verdad? Porque existe un fenómeno que ustedes conocerán que se llama el fenómeno de Gibbs, ¿no? El fenómeno de Gibbs en las discontinuidades. Aún con ello, es posible tener una representación en serie de Fourier que para nuestros fines, por completo, en realidad, eh, las emula a las funciones. Y bueno, pues esta es la función. Se puede definir onda periódica cuadrada. Tiene un periodo T sub 1 que va a ser 1 entre menos T1 y T1, ¿no? En términos de valor absoluto sería esto, ¿ok? Entre menos T1 y T1 vamos a tener un valor 1 y un valor 0 para cualquier otro valor, hasta alcanzar de nuevo eh, cierto valor que le vamos a llamar, eh, bueno, esto tendría una periodicidad T sub 0 y al ancho de esto, si se fijan acá, esto es T1 y esto es T1, es 2 veces T1. Ese ancho caracteriza a nuestra onda periódica cuadrada, ¿de acuerdo? Eso es importante. Y si eso se repite cada T sub 0, entonces la periodicidad es T sub 0. Te repito, nuestra onda periódica cuadrada puede ser muy ancha si el valor de T1 es muy grande, o puede ser más estrechita si el valor de T1 es pequeño, ¿cierto? En fin, que entonces esas dos cosas, T sub 0 y T sub 1, básicamente nos describen la onda periódica cuadrada, su periodo y qué tan ancho es. Perdón, estimado, solo les robo un par de minutos. Entonces, solo para que vayamos adelantando para mañana, aquí tengo una onda periódica cuadrada, solo que se están viendo ustedes nada más un periodo, lo que sucede en un periodo. Pero noten que si yo calculo los coeficientes de Fourier, que en matemáticas se pueden con Fourier coefficients, siempre y cuando parametricen correctamente, porque por defecto hay unos parámetros que son diferentes a los nuestros, según nuestra ecuación. Entonces nosotros podemos desarrollar, o sea, usar la ecuación de análisis y encontrar los coeficientes de Fourier. Y ustedes dirán, don Compa, profesor, ahora que tiene los coeficientes de Fourier, que en efecto son estos que están aquí arriba, esos coeficientes son los coeficientes de Fourier A sub K. Con solo tener eso, ¿puede recuperar la señal original? Sí, es correcto, usando la ecuación de síntesis, la suma de menos infinito a infinito de los coeficientes por eh, las exponenciales relacionadas armónicamente. Y de hecho en matemática lo podemos hacer, ¿cierto? Si se fijan acá, lo he hecho para ciertos valores de K. Y aquí se nota fácilmente el fenómeno de Gibbs en las discontinuidades, ¿ok? Entonces mañana seguimos platicando de ello, estimados. Muchas gracias por su atención. Que tengan un feliz martes. Hasta pronto. Buen día, ingeniero. Buen día,